El Wendigo es una criatura mitológica o un espíritu del folclore de las tribus Algonquin. Su leyenda lo describe como una criatura humanoide de aspecto aterrador. Puede poseer a un ser humano y convertirlo en un Wendigo. Es capaz de producir alucinaciones, pensamientos homicidas, incluso el deseo de comer carne humana. La psicología utiliza el término psicosis de Wendigo para describir a un extraño síndrome que se caracteriza por albergar pulsiones relacionadas al canibalismo. En el 1910, Algernon Blackwood escribió su novela corta El Wendigo. Hoy les traigo la leyenda del Wendigo. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Y te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Estoy incorporando también casos misteriosos una vez a la semana. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo la leyenda del Wendigo y un resumen del libro de Algernon Blackwood. En este canal vas a poder escuchar el audiolibro El Wendigo de este autor, que fue escrito en el 1910. Esta novela corta nos hace experimentar como ningún otro el horror y el pánico que posee un grupo de cazadores en plena naturaleza salvaje, cuando comienzan a sentir la perturbadora presencia de un ser abominable. No voy a decirte mucho más de esta novela, podés escuchar el audiolibro en este canal. Sí le puedo contar que es una novela de horror, un horror psicológico que padece este grupo de cazadores. Por supuesto, tiene muy buenas descripciones sobre la naturaleza salvaje donde se encuentra el campamento de los protagonistas y es muy aterradora. No voy a contarles mucho más, la pueden escuchar en este canal o pueden leer esta pequeña novela. Vamos a la leyenda del Wendigo. La palabra Wendigo significa espíritu maléfico que devora humanos. Esta criatura es sumamente aterradora. Muchas veces les dije que una de las criaturas que más miedo me da es el Wendigo. Es muy aterrador. Otra traducción que al parecer llevó a cabo un explorador alemán por el año 1860 equipara la palabra Wendigo con caníbal. Se dice que los Wendigoag sienten un hambre insaciable por la carne humana. Por mucha que coman, siguen hambrientos. Esta criatura mitológica da nombre al término médico moderno de la psicosis de Wendigo, descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de comer carne humana y miedo a convertirse en caníbal. En algunas comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la codicia insaciable también se ven como una manifestación de la psicosis Wendigo. Las leyendas sobre el Wendigo son muy antiguas y variadas, bastante contradictorias. Los algonquinos aseguraban que se trataba de una criatura no humana. Otros en cambio sostienen que el Wendigo es un hombre trastornado por la vida en los bosques salvajes. Todas las leyendas coinciden en el mismo punto, que al Wendigo le gusta practicar el canibalismo. También es conocido como Windigo y Windego, siendo el plural de la palabra Windigoag, que es una criatura que puede encontrarse en las leyendas de los nativos americanos, en especial entre los pueblos algonquinos. Estos pueblos se encuentran entre los más extendidos en Norteamérica y vivieron en el pasado a lo largo de toda la costa atlántica y las regiones de los Grandes Lagos.
En las leyendas de las tribus nativas americanas también se encuentran criaturas similares al Wendigo, como por ejemplo en las leyendas de los iroqueses, vecinos de los algonquinos, y era una criatura conocida como piel de piedra, que tiene algunas similitudes con el Wendigo. Aunque las descripciones de la criatura son variadas, es común que todas estas culturas describan al Wendigo como seres sobrenaturales y malévolos, antropófagos y poseedores de un gran poder espiritual. Están fuertemente asociados con el invierno, el norte, el frío, la hambruna y la inanición. Al mismo tiempo, los Wendigos son personificaciones de la glotonería y de la codicia, siempre en exceso. No se satisfacen únicamente con matar y consumir a una sola persona, sino que constantemente están buscando nuevas víctimas. En algunas leyendas, los humanos que se ven sobrepasados por la codicia pueden llegar a convertirse en Wendigos. Esta hambre se refleja en su aspecto, que según algunos es de una delgadez extrema. A pesar de su físico demacrado, se lo describe a veces como gigantes que medían unos 4,5 metros. Aunque hay ligeras variaciones entre las descripciones físicas de esta criatura, entre los pueblos, en general, están de acuerdo con que los Wendigoak tienen ojos resplandecientes, grandes y afilados colmillos amarillentos y largas lenguas. De los Wendigoak se dice que tienen la piel amarillenta, aunque otros afirman que están cubiertos de un pelo enmarañado o tienen piel putrefacta. En todas las culturas donde está presente el mito del Wendigo, existe la existencia de que los seres humanos pueden convertirse en este monstruo, si alguna vez practican el canibalismo o si son poseídos por el espíritu demoníaco de un Wendigo, a menudo durante un sueño. En cuanto se da la transformación, la persona va a volverse violenta y obsesionada con el consumo de carne humana. Las causas frecuentes de la transformación en Wendigo es que la persona haya recurrido al canibalismo, devorando el cuerpo de otra persona, con el fin de evitar morir de hambre durante un periodo de gran necesidad, por ejemplo, los duros y fríos inviernos. La comida común no los satisface, les da vómitos. Solo la carne humana pueden devorar. Entre los algonquinos, el canibalismo se considera un grave tabú. Incluso se practica para salvar la propia vida. En sus creencias, se acepta más el suicidio o la resignación a la muerte como solución al hambre extrema. En cierta forma, el mito del Wendigo funciona como un método y una advertencia contra el canibalismo. Aquellos que lo practican corren el riesgo de convertirse en este monstruo. Las leyendas acerca del Wendigo son numerosas, como te vengo contando. En varias historias se cuenta que fue un gran cazador que se perdió en el bosque y que por alimentarse con carne humana fue castigado y transformado en este monstruo con grandes manos, con garras y muy ágil, que se alimenta de la carne humana. A veces se lo personifica como el viento sobre la copa de los árboles o como un espíritu. En otras ocasiones como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, otras como una terrible criatura mitad bestia y mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre, y cuando éstas oyen su llamado, no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. En otras se los describe como un espíritu del bosque, con pelo blanco, que se alimenta de musgo. En otras versiones se cuenta que comía guerreros que se aventuraban demasiado en los grandes bosques desiertos y helados del norte de Canadá y Estados Unidos, y que se perdían en los mismos. Una leyenda narra que el primer Wendigo fue un mortal traicionado por su amada, que para vengarse la mata y se come su corazón. En vez de saborear el calor de su venganza, el corazón se le congeló y lo convirtió en una bestia que debía comer corazones. En otras interpretaciones de este ser monstruoso se lo describe
como un mero acompañante de los viajeros. Cuando una persona viaja sola por el bosque, el Wendigo la sigue y desaparece cuando él mismo se vuelve para cerciorarse de si alguien lo sigue. En estas historias el Wendigo es totalmente inofensivo en sí mismo, pero el miedo que el viajero siente es profundo, su presencia es fuerte y aterradora. Hay muchos que creen que puede pactarse con el Wendigo para encontrarlo. Una versión de estos relatos cuenta que el primer Wendigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo, a fin de salvar a su tribu. Entregó su alma, transformándose de este modo en Wendigo. Cuando llegó la paz, la tribu ya no tenía necesidad de una criatura terrorífica como el Wendigo, por lo que el guerrero fue expulsado de su tribu y condenado a vivir apartado en los bosques. Y la única forma de matar a un Wendigo es matando también al humano que lo tiene en su interior. En la mayoría de los casos la muerte es la única forma de liberar a un ser humano que fue poseído por el Wendigo. Se cree que los Wendigoat vagan por los bosques en los que habitan las tribus y se rumorea asimismo que aquellos humanos que habitan en el interior del bosque desaparecieron a lo largo de los años porque fueron devorados por esta criatura. Se dio a conocer muchos testimonios de avistamientos del Wendigo, históricamente, no solo por parte de los nativos americanos, sino también por colonos blancos. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se cuenta que el Wendigo aparecía cerca de un pueblo llamado Rousseau, al norte de Minnesota. Se llegó a decir entonces que cada vez que había un avistamiento de esta criatura, alguien moría inesperadamente. Los avistamientos al fin cesaron, y todo volvió a la normalidad. Un anciano de 87 años conocido como Jack Figler fue llevado a juicio por el asesinato de una mujer. Aunque se declaró culpable del crimen, se defendió diciendo que la mujer estaba a punto de transformarse en Wendigo, ya que había sido poseída por un espíritu maligno del bosque. Se vio obligada a matarla antes de que ella lo asesinara y se lo comiera. Además de esta mujer, este hombre afirmó haber visto a lo largo de su vida por lo menos a 13 Wendigos. Una de las leyendas originales del Wendigo es la siguiente. Entre todos los relatos que existen del Wendigo, hay una de las leyendas que fue la más famosa y la que todavía sobrevive. Ocurrió en el año 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de la tribu. Debió refugiarse junto con su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana. Estaba demacrado y desesperado. Al parecer, su familia había muerto de inanición. Pero los habitantes de la ciudad no le creyeron nada y llamaron a las autoridades para esclarecer todo el caso. Finalmente el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña donde había estado viviendo con su familia. Una vez allí encontraron un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y sus hijos estaban esparcidos por el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de la familia fue condenado a morir en la horca. Antes de morir, se defendió afirmando que el Wendigo lo había poseído, obligándolo a matar a su familia para no morirse de hambre. El mito del Wendigo se utilizó con frecuencia en la literatura, el cine y la ciencia ficción. Una de las primeras obras de ficción fue el relato del Wendigo de 1910 de Blackburn, en el cual aparece como un ser temido por los indígenas de los bosques del norte de América. El Wendigo es una historia que construye el horror alrededor del suspenso. Es una delicada trama de pequeñas circunstancias que lentamente se van uniendo para encerrar a los protagonistas en una realidad inquietante y sobrenatural. Arthur Blackwood realiza una pequeña obra maestra de horror, a tal punto que admiradores como Howard Phillips Lovecraft ubicaron al Wendigo como uno de los mejores cuentos de terror jamás escritos.
El Wendigo también aparece en otro escrito de Algernon Blackwood, Los lobos de Dios. Es un comedor de musgo y no de humanos. En esta historia personifica la llamada atávica de la naturaleza, el animal que todo hombre lleva dentro. Lovecraft, en los mitos de Cthulhu, asocia al Wendigo con el dios ártico Itacuá. En el libro Cementerio de Animales de 1984 de Stephen King, se menciona al Wendigo como la entidad responsable del maleficio en el cementerio de los Mi'kmaq, que hace que todo aquel que sea enterrado en este cementerio vuelva a la vida como un ser lleno de maldad al que le gusta asesinar y torturar mentalmente a sus víctimas. Aunque sea clave en la novela, el personaje nunca es mencionado explícitamente en la versión cinematográfica de la novela, que se estrenó en el 1989. Por acá te voy a estar dejando una reseña, crítica y análisis de Cementerio de Animales de Stephen King. La verdad que esta criatura mitológica es aterradora. Traté de hacerte un resumen porque hay mucha información en internet. Es muy conocido el Wendigo. Si te interesa saber más sobre el Wendigo, lo vas a encontrar. Esto fue un resumen de quién es esta criatura mitológica, que sirvió de inspiración en muchos cuentos, en series, en películas, en videojuegos, en un montón de obras. Es una criatura mitológica de las más conocidas y famosas, de las cuales el cual no mucha gente conoce su leyenda. Hoy te traje la leyenda del Wendigo y un resumen del Wendigo de Algernon Blackwood, que próximamente voy a estar subiendo el audiolibro a este canal. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.